Hola. Hola a todos, buenos días. Me llamo Flavio Castro, soy arquitecto, soy de Brasil, nací en São Paulo y entre 2006 y 2009 estuve en la UPC, la Universidad de Barcelona, estudiando un máster. Desde entonces he vuelto a Brasil, en São Paulo, y es donde tenemos ahí el despacho, desarrollando proyectos y haciendo también construcciones. Bueno, conozco a Pedro hace unos 2 años, 3 años más o menos, y desde que he vuelto, la verdad, a Brasil, y desde entonces mantenemos contacto siempre en términos profesionales, personales también. La relación Brasil-España, que ha cambiado mucho en estos últimos años, creo que el escenario tanto aquí cuanto ahí, y nos envía a cada cuanto solicitaciones de profesionales de España que están interesados de alguna manera en ingresar al mercado, ¿no? Y me ha invitado a hablar un poco sobre cosas que afectan el Brasil en este momento en términos de la arquitectura, tanto a profesionales de la zona de la construcción, la zona solo de proyectos, pero que de alguna manera conectan los dos países, ¿no? Bueno, vamos a empezar. He hecho una presentación que se divide más o menos en 5 partes, donde se va del macro al micro. Hablo un poco de Brasil en términos de la arquitectura. Algunas cosas se pueden solapar o repetir de las cosas que Pedro ha dicho ahora. Y luego la gran parte sobre el arquitecto brasileño, o sea, todo lo que afecta a la profesión de la arquitectura en el país. Luego pasamos a hablar sobre el mercado, cómo están las cosas para un arquitecto que esté trabajando ahí, tanto que sea de ahí o de fuera. Un poco de noticias, o sea, las cosas que salen en la media, lo que podemos observar entre la relación a través de los dos países, y las conclusiones. Bueno, yo rápidamente voy a pasar un poco de lo que hacemos ahí, los tipos de proyectos que desarrollamos, básicamente con imágenes, tanto proyecto como construcción, ¿vale? Somos un estudio muy pequeñito, que estamos ahí en la aula de la Universidad de São Paulo, Mackenzie, y con la arquitectura más contemporánea desarrollamos casas, desarrollamos algunos proyectos a menor escala al cliente final, siempre dentro del contexto constructivo, ¿no? Lo que no se puede olvidar en el mercado de Brasil es que las técnicas constructivas todavía no han sido desarrolladas tanto como en otros países. Entonces, cuando tener en cuenta un proyecto hay que saber desde antemano lo que vas a poder manejar o no vas a poder. Es una casa que hemos desarrollado en una población cerca de São Paulo. Esto es una otra que estamos en proceso de construcción. Hace más o menos un año hemos empezado la construcción, hemos pasado por todo el proceso de aprobación, y esto es importante. Por ejemplo, aquí en este terreno habían muchos árboles, entonces algunos hemos tenido que quitar o sustituir. Hemos hecho un proyecto paisajístico de sustitución de algunos árboles, y solo por esto ha tardado más o menos un año en proceso de aprobación. Con todos los institutos involucrados en el proceso ha tardado mucho en empezar a construir la obra. Un poco más del proyecto, lo que es una vivienda unifamiliar. Hay muchísimo mercado a las viviendas unifamiliares para la clase media alta, que se ha desarrollado bastante. Es un mercado bastante estricto, pero sí que existe. Un poco ahí se puede ver pequeño, pero las fotos de la construcción. Estamos ahí a 3 meses más o menos de terminar la construcción de la casa. Y ahí lo que puedo decir, el tema de la mano de obra es bastante difícil manejar porque la calificación es baja
y como hay muchísima demanda, es difícil encontrar profesionales que de hecho puedan construir la construcción, por ejemplo, ahí esto de acero, la estructura, y luego tenemos el muro cortina, las paredes en hormigón. Encontrar mano de obra a estas cosas no es tan fácil como en otros lugares. Bueno, aquí un poco de las fotos de la obra que hemos sacado, el montaje de la estructura. Y aquí algunos otros proyectos que hemos desarrollado, esto hace mucho tiempo, en 2003, hemos hecho proyectos de casas en la playa, proyectos a clientes privados. Aquí un poco del tipo de arquitectura que desarrollamos ahí. Esta es una otra casa también. Esta es una segunda casa, no es la primera casa de la familia, o sea, es una casa para pasar el fin de semana. La concepción bastante abierta, integrada, las zonas comunes, por tema de convivencia, ¿no? Esta es una otra que hemos hecho, esto sí, en la zona de São Paulo, que por lo más que sea una ciudad enorme, que sea bastante urbanizada, hay algunos puntos que están al lado de la ciudad que son bastante bucólicos. Esto, por ejemplo, está en la zona norte, cerca de un parque, y hay una terraza, un ático, donde se puede observar todo el entorno de este lugar, ¿no? Un poco de la concepción del proyecto, ¿no? Ahí está el ático donde se puede observar. Otro proyecto, más de viviendas. Este es un proyecto de un edificio institucional dentro de una urbanización con principios de sostenibilidad. Entonces hemos usado algunos elementos de la sostenibilidad en la concepción de este edificio. Tenemos ahí más viviendas. Esta, por ejemplo, estamos en proceso de aprobación en el ayuntamiento específico de la zona donde está esta casa. Y hemos pasado también por un proceso de aprobación, se llaman comunixis, que son los documentos que vienen y van entre arquitectos y ayuntamiento hasta que el proceso se complete de aprobación, ¿no? Proyectos de condominios, de casas, por la demanda haber crecido mucho en estos años, hemos construido casas un poco más pequeñas, que es el caso de esta, con 4 de este condominio. Urbanización, ¿no? Cerrada con 4 tipologías de casas a un tipo de cliente que todavía no encuentra en el mercado de la arquitectura de São Paulo en general un producto que esté de acuerdo con su necesidad. O sea, los precios han doblado en los últimos 2 años y lo que ha pasado con esto es que el joven no tiene más acceso al mercado de las casas por el precio del terreno. Entonces queda tan difícil comprar una casa dentro de la ciudad que los obliga a ir fuera, a zonas que estén un poco más alejadas por términos de precio de la tierra. Entonces este es un proyecto que hemos desarrollado exactamente en esto, a este público en esta zona. Bueno, y aquí un poco de proyectos mucho más pequeños que son pisos. De lo que está pasando en el momento se puede decir de cosas que salen en periódicos, salen en revistas, de la relación entre São Paulo en específico, donde estoy, y la gente de alguna manera que viene a buscar nuevos mercados, ¿no? Las dificultades, las facilidades, porque hay gente que ya está ahí trabajando. Conozco algunos arquitectos que están en el estudio trabajando con arquitectura. Y a través de publicaciones se puede descubrir un poco desde su punto de vista si les gustan, si no les gusta, cuáles son las dificultades, facilidades.
Este joven, por ejemplo, habla de las diferencias entre estar lejos pero sin perspectivas o estar enfrentando todo este caos en términos burocráticos y de lo que es un país todavía en desarrollo lejos de casa, ¿no? Y este chico en específico trabaja en un despacho que está en la misma calle que el mío, que ha dado este depósito a La Vanguardia sobre su experiencia de cómo es trabajar en São Paulo, y el título del reportaje es Mejor trabajo lejos, un trabajo lejos que el par en casa. Entonces siempre hace la comparación entre estas dos cosas y bastante interesante ver la visión del otro lado. Un poco más de la... Aquí terminó la presentación. Lo que salen en los periódicos y en las páginas web diarias de São Paulo, siempre sobre la relación diplomática que existe entre los dos países, que hay algunos puntos un poco que es una desventaja, creo que a todos, ¿no? Sería fácil que pudiésemos tener una frontera un poco más no tan restrita en términos burocráticos de entradas y salidas de los dos países. ¿Vale? Bueno, terminando. Conclusiones. Preparación a enfrentar el escenario. Si la decisión es entrar de alguna manera en el mercado, tener en cuenta algunas cosas. Primero, las diferencias culturales, las diferencias sociales que regulan un poco las relaciones profesionales. Los plazos de entrega son mucho más cortos. Cuando contratas un proyecto, te encargan un proyecto, los plazos son bastante más cortos y por eso menos exigentes. O sea, lo que entregas como producto final es menos exigente exactamente por el tema del plazo, que es bastante corto. Se paga 30% menos a un proyecto, lo que había comentado ya, cierta informalidad en el mercado, en algunos sectores, y un punto interesante de la tropicalización del esquema europeo es exactamente entender o ver estos puntos como cosas que directamente influyen el día a día de un arquitecto que esté trabajando ahí. Ofrecer un diferencial, pero claro, esto en cualquier mercado, no solo arquitectura, no solo en Brasil o España, en cualquier parte, para ser competitivo, ¿no? Y entender un poco las diferencias de normativas que existen. Muchísimas personas en mercados un poco más específicos, por ejemplo como los hospitales, que hay muchísima normativa por entender para empezar un proyecto. En Brasil hay algunas diferencias, entonces si la decisión es seguir por este camino, entender un poco cuáles son esas diferencias antes de empezar, ¿no? Saber un poco de los trámites burocráticos, cómo se hace, si el tema es una inversión, si el tema es un visado, saber cómo funciona todo esto con abogados, contadores, para que el proceso de Estado no sea tan arduo, ¿no? Y asociación con oficinas locales, que dentro de lo que se puede considerar una vía un poco más rápida es lo que la gente suele adoptar. Es eso. Muy bien.